Vamos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 30. Libro de Éxodo, capítulo 30, y vamos a verlos del versículo 11 en adelante. Libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 11 en adelante. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Habló también Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo el que sea contado, medio ciclo. Conforme al ciclo del santuario, el ciclo es 20 jeras. La mitad de un ciclo será ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años para arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo en reunión, y será para memorial de los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Amén. Acá encontramos esta figura, este mandamiento interesante, el dinero del rescate, una ofrenda que debería presentar todo el pueblo a la hora de hacer un conteo. Entonces, no es que se hiciera un conteo todas las semanas ni todos los meses, no. Cuando Dios le diera la instrucción a Moisés o a Aarón o a alguna de las personas que Dios le dijera, haga el conteo, entonces la persona podría hacer el conteo, y en hacer ese conteo, entonces cada persona daría medio ciclo como ofrenda. ¿Qué es medio ciclo? El ciclo es una de las monedas más pequeñas que habían en ese momento. La moneda más pequeña que había, entonces la mitad de eso era algo muy mínimo, algo muy poquito. No era una ofrenda y no era de acuerdo como otra de las ofrendas al estatus de la persona. No, en este caso dice al final, ni el rico le va a añadir, ni el pobre le va a reducir. ¿Por qué entonces era esta ofrenda? O sea, me van a contar encima de que dar una ofrenda. Pues el concepto que vemos acá aparece en el versículo 12. Dice, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Vamos a mirar esto en otra traducción. Vamos a mirarlo, por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional. Encontramos acá en el versículo 12, dice, cuando hagas censo y cuentes a los israelitas, cada uno deberá pagar al Señor el rescate por su vida para que no sobrevenga ninguna plaga durante el censo. Aquí aparece casi con la misma terminología. Vamos a ver si encontramos algo diferente en las otras traducciones. Vamos a ir a la traducción en lenguaje actual, que es una de esas paráfrasis que es muy buena, muy interesante a la hora de leerla. Dice, recuerda que solo yo tengo derecho a hacer una lista de todos los israelitas. Pero si tuvieres que hacerla, cada israelita deberá darme una contribución para que yo no les quite la vida ni les envíe ninguna enfermedad contagiosa ni mortal. Aquí en esta traducción, mire lo importante de acudir a otras traducciones, también nos abre el concepto un poco más amplio. ¿Por qué razón habría que pagar el rescate? Las personas, el pueblo de Dios, había sido redimido por Dios. En otras palabras, ese pueblo le pertenecía a Dios. Al ser el pueblo de Dios, entonces solamente Dios era el único que podía ordenar esos censos. Le dice Dios a Moisés, en el momento que tú tuvieras que hacer algún censo, entonces para evitar enfermedad o evitar plaga, la gente deberá dar medio ciclo como ofrenda para Dios. Y aquí es donde encontramos la base de lo que sucede entonces en el libro de Samuel. Encontramos una historia que para muchas personas a veces dicen, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó ahí? No entendemos qué es lo que sucede ahí porque pues no pareciera como si fuera algo muy grande. Y es lo que sucede en el episodio de la vida de David con respecto al censo. Primera de Crónicas, capítulo 21, nos habla de una porción de la vida de David donde David decide censar el pueblo.
Y en el texto le dice el versículo 3, Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 3. Arranquemos desde el 2, dice: y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id y haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será pecado para Israel? Aquí está Joab tratando de hacer caer en razón a David, pero David estaba empecinado en saber cuántas personas tenía. Y Joab le dice: Señor, esta gente son tus siervos. ¿Para qué te vas a poner esto que te va a hacer pecado? Allá la ley dice que no se debe hacer, que el conteo solamente lo hace Dios porque el pueblo le pertenece a Dios. Pero no, David quiso hacerlo y la orden de David, dice el texto, prevaleció sobre la de Joab. ¿Y qué sucedió? Pues vino plaga sobre el pueblo. ¿Por qué? Porque el único que podía ordenar esos conteos era Dios. Era Dios quien podía decir: David, vaya, haga un censo. Pero no, David quería saber cuántos tenía. Él quería que le subiera la pechuga diciendo: no, yo tengo, y creo que en uno de los conteos salió más de 1 millón de tropas. No, esta gente, yo tengo un pueblo grande. Pero no, el pueblo no le pertenecía a David, el pueblo le pertenecía a Dios. Y había que presentar una ofrenda. Y aquí es donde encontramos el conflicto que aparece allá con la vida de David. ¿Por qué razón a David le iba a pasar toda esta situación y Dios tiene que tener ese diálogo con él por su pecado? Es por eso, porque el concepto del pueblo de Dios es ese. El pueblo le pertenece ¿a quién? A Dios, no a David. El pueblo le pertenece a Dios, no a nadie más. Y como el pueblo es de Dios, el único que los puede mandar a contar es Dios. Y si por alguna razón Dios los manda a contar, hay que dar una ofrenda. Y esa ofrenda sería la ofrenda mínima, la moneda más pequeña, la mitad de esa moneda. No sería algo gravoso para el pueblo, pero habría una ofrenda para el templo y el templo lo podría utilizar para su mantenimiento. Recordemos esto. Lo mismo sucede el día de hoy con nosotros. Nosotros somos pueblo adquirido, dice la carta de Pedro, nación santa, linaje escogido. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Necesitamos comprender que nosotros fuimos pueblo comprado a precio de sangre. Así como el pueblo de Israel fue rescatado de Egipto, así como el pueblo de Israel fue Dios quien lo libró, fue Dios quien lo redimió y el pueblo le pertenecía a Dios también. Debemos entender que nosotros le pertenecemos a Dios, porque por medio de la sangre de Cristo fuimos comprados a precio de sangre. Fuimos comprados. Impresionante la obra de Dios. Impresionante la obra del Señor por nosotros. Entonces, nosotros debemos comprender que nosotros somos pueblo de Él. Pero ¿qué pasa? Muchas veces permitimos, o como pastores nos enseñoreamos de lo que nos advierte Pedro, nos enseñoreamos de la grey de Dios. Pensamos que nosotros somos sus jefes, pensamos que esa persona me pertenece y a veces nos llenamos la boca diciendo: no, esa es mi oveja, ese es mío, es que este es de aquí, este es mío. No somos de nadie, somos de Dios. Es Cristo quien pagó el precio por nosotros, nadie más. ¿Por qué nos enseñoreamos de algo que no hicimos? A veces queremos ser el dueño de la gente, decirles qué hacer, decirles cómo vivir. Queremos meternos en todo, casi como si fueran esclavos de uno. Uno a veces ve estos comportamientos en algunas congregaciones y esto no es correcto. El dueño de la grey es Dios. Sí, Dios nos coloca como una autoridad. Sí, podemos ejercer autoridad, pero no ser autoritarios en la iglesia. La iglesia no es mi reino, es el reino de Dios. Es Dios el que manda y las órdenes mías tienen que ir acorde con lo que la Biblia dice. No puedo decirle a una persona que haga algo contrario a lo que la palabra de Dios me dice. ¿Por qué? Porque es la grey de Dios. No podemos nosotros manejar las cosas como si fueran mías. El pueblo no es mío. Yo no me pertenezco a mí. Yo le entregué mi vida a Dios. Que se haga la voluntad de Dios como en el cielo, así también en la tierra. Este es el centro de este texto. El pueblo le pertenece a Dios. El único que puede intervenir haciendo algo ahí es Dios, nadie más. Nosotros le pertenecemos a Dios. El que debe venir a hacer algo en nuestra vida, dirigirnos, es Dios. Pero a veces nos gusta colocarnos bajo esos yugos, nos gusta colocarnos bajo esas estructuras donde básicamente
Dios es reemplazado, Jesús es reemplazado por una persona de carne y hueso, y no debe ser así. No podemos enseñorearnos de la grey de Dios como pastores. No podemos enseñorearnos de lo que no es nuestro, porque nosotros no pagamos ese precio. El que lo pagó fue Jesucristo en la cruz del Calvario, y solo Él puede enseñorearse de su pueblo. Si Él lo quiere mandar a contar, Él verá. Si Él nos quiere mandar a hacer misiones aquí en Cali, Él verá. Si Él quiere ponerme de pastor en una iglesia, Él verá. Si Él quiere ponerme a barrer en una iglesia, Él verá. Yo soy pueblo de Dios. Si Él quiere mandarme a los indígenas o al África o a los países orientales, es una decisión de Dios, porque Él me compró con precio de sangre y pagó mi deuda. Él pagó mi deuda. Y al yo entender eso, entonces yo tengo que reconocer que mi vida le pertenece a Dios. Grábese eso en la mente. Así como el pueblo de Israel fue rescatado por Dios, nosotros fuimos rescatados por Dios. Y yo no me pertenezco. Mi vida le pertenece al Todopoderoso. Que se haga la voluntad de Dios, como en el cielo, así también en nuestra vida. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por lo que nos permites ver y aprender de tu palabra. Señor, en esta porción vemos esta ofrenda por el censo que debería de hacerse. Señor, pero aprendemos y entendemos que no nos pertenecemos. Nos es recordada esa palabra, que hemos sido pueblo adquirido por ti, Señor. Gracias porque nos rescataste. Gracias, Señor, porque nos salvaste. Gracias, Señor, porque de no ser por ti yo tendría una deuda que sería impagable, pero tú, Señor, pagaste la deuda por mí. Te pido, te ruego, Señor, por cada persona que hoy recibe tu palabra y la empieza a comprender, que somos linaje escogido por Dios, somos pueblo comprado, adquirido por Dios. Gracias, Señor, porque yo sé que tu voluntad prevalecerá. Solo te pido, Señor, que hagas tu voluntad en mi vida. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice y les invita a que usted comparta este audio, comparta este video. No olvide suscribirse a nuestro canal, hágale clic al botón de suscribirse, hágale clic a la campanita, y así recibirás las notificaciones de nuestras transmisiones, de nuestro contenido y de todos los que podemos publicar. No olvides también escribirnos por medio de las redes sociales. Estamos como @pastorjonathan_oficial en TikTok, en Instagram. Bueno, en muchas redes tenemos contenido especial y puedes entrar en contacto con nosotros. Por último, tenemos la línea de WhatsApp, que es el 316-617-7888, 316-617-7888. Está la línea de WhatsApp que tenemos para que usted nos escriba directamente. Si quiere hacerlo por medio o lo haces de fuera del país, el número es el +57, ese es el indicativo, y nos llegará a tu WhatsApp. Si el Señor te coloca en el corazón sembrar una ofrenda, una semilla para que este programa pueda llegar a muchos otros medios de comunicación, escríbenos al 316-617-7888. Primero que todo, esta línea está habilitada para Nequi, para DaviPlata y para Transfilla. Y también por medio de esa línea usted me escribe si estás fuera del país y te envío las instrucciones para Zelle o para PayPal. Dios te bendiga, Dios te guarde.